Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado Dios, queremos honrar tu nombre, glorificarte y exaltarte, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. Además queremos agradecerte, bendito Padre, que nos das la oportunidad de conocerte cada día de nuestras vidas. Conocerte en la intimidad. Conocerte cuáles son tus deseos, cuál es tu voluntad. Y poder atesorarla en nuestras mentes, en nuestros corazones y hasta lo más profundo de nuestro ser. Para meditar en ella cada día de nuestras vidas. Y así, Señor, poder poner por obra cada uno de tus mandamientos, cada una de tus instrucciones. Para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, para los que creemos en Él, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, pensamos que a veces todo está perdido, pero sin embargo hay una luz de esperanza al final del camino. Y esa luz es Jesús precisamente. Hoy continuaremos con nuestro estudio, la clase 101, descubriendo mi membresía en la iglesia. Decíamos que muchos de los participantes en las congregaciones que cada domingo se reúnen o inclusive durante la semana se reúnen, pero muchas veces no sabemos ni por qué. A veces lo tomamos como si fuera un club social, a veces lo tomamos como si fuera un pasatiempo, o a veces por que ya no sabemos qué hacer en casa. ¿Sí? A veces por desesperación y a veces por inspiración. Pero ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene en su iglesia? Hoy vamos a ver una de las partes donde el apóstol Pablo normalmente es uno de nuestros guías espirituales. Sabemos que el Espíritu Santo principalmente, pero que también fue guiado Pablo por el Espíritu Santo para que dirigiera las iglesias que él había fundado en aquella época. Y gran parte de su enseñanza, de sus 13 cartas de Pablo, están basadas en doctrina, en instrucciones, en conocer quién es Dios y todo lo que ha hecho y todo lo que hizo y todo lo que hará. Pero lo más importante después de todo esto es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos con toda esta información, con este cúmulo de instrucciones que nos deja Dios a través de su palabra? Y lo vamos a ver en un sentido práctico. La pregunta es, ¿cómo dice ahí? ¿Practico lo que creo? ¿Sí? Porque mucha gente creemos, ¿sí? Creemos en Dios. Hay gente que, es más, dicen que hasta el demonio cree en Dios. ¿Sí? Pero ¿practica lo que dice Dios? Ahora vamos a ver. La pregunta que surge dice, ¿practico lo que creo? Las creencias no son de mucho valor a menos que se traduzcan ¿en qué? En acciones. ¿Sí? Dice, una de las oraciones que luego pedimos o que se han pedido y que está en la palabra de Dios, dice, pon en nosotros el querer como qué, como el hacer.
que se traduzca en acciones. Las creencias nada más como creencias no sirven de nada. También decíamos, y por cierto, ¿qué es una creencia? ¿Qué es una creencia? Creer lo que leo, lo que escucho. Creer, bueno, pero una palabra sinónima de creer, porque creer, creencia, ¿qué es una creencia? Estar seguro de algo, ¿sí? Fíjense, una cosa es saber qué es la creencia y luego la otra es, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo se forman las creencias? ¿Cómo se forman las creencias? Bueno, ese es el lugar donde se forman, pero ¿cómo se forman? ¿Cuál será el? Para creer queremos ver algo en lo que podamos creer, pero que el pueblo de Dios se iba con los ídolos que los Sí, hermano. servían, Esa es. ellos querían ver eso y eso era lo que creían, una creencia en eso, en una imagen. Una imagen, bueno, ese es lo que el pueblo, pero en realidad, sí. También para creer puede ser que yo sepa de quién viene. Saber O sea, de quién viene. ¿Quién me está diciendo esa información? Okay. ¿De veras es de confiar? ¿De veras es de creerle a esa persona Ok, ese es sabiendo de quién viene, ¿verdad? quién viene? Pero entonces, otro sinónimo de creer o creencia, ¿Confiar? No. confiar, sí, seguridad, decía la hermana, confiar, pero hay una palabra que está compuesta por dos letras, ¿Fe? fe. Pero creencia es solo la fe que nosotros tenemos. Pero usted está hablando de creencias, de diferentes tipos de creencias, ¿no? Exactamente es lo mismo. Lo que pasa es que creemos en lo malo o creemos en lo bueno. Pero la creencia es igual. El proceso, ese es el punto. Entender cuál es el proceso. El proceso es el mismo. Nada más que o creemos una cosa o creemos otra. ¿Sí? Porque si sé que es malo, pues no voy a creer en eso. Bueno. Pero como es la creencia, yo lo creo. A mí me lo enseñaron, pero yo no sé si es bueno o es malo, ¿verdad? Pero puede ser malo. Puede ser malo, puede ser bueno. Y miren, el ejemplo bien claro es el de de los alemanes. Hitler les dijo tantas veces que era una raza superior que terminaron ¿qué? Creyendo. O sea, en realidad la creencia es lo que más bien necesitamos saber cómo es que se procesa la creencia. Exacto, el programa mental repetido tantas veces. Por eso es que en la palabra de Dios dice, y estas palabras que te mando hoy, ¿sí? En este caso era Moisés diciéndole a Josué, ¿sí? Las repetirás. ¿Por qué? Para que pase de la mente consciente a la subconsciente y luego al inconsciente, que quede automatizado y ya queda una creencia. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces aquí la palabra dice, una creencia es fe, digamos, en nosotros, en el ámbito espiritual, pero puede ser que sea para bien o sea para mal. Okay, entonces dice, las creencias no son de mucho valor a menos que se traduzcan en acciones. Basado en la Biblia, dice, basado en lo que la Biblia enseña, estamos firmemente convencidos de estas 7 prácticas siguientes. Ustedes se llevaron la semana pasada su hojita, sus hojas de trabajo para que las estudiaran y revisaran algunos textos que están ahí y pudieran contestarla y ahora ya pudiéramos dar unas respuestas más concretas, ¿verdad? O si tienen dudas, no hay problema, recuerden que este es un estudio bíblico y podemos preguntar. Aquí todos venimos ¿a qué? Aprender. Todos venimos a aprender. Okay, entonces, vamos a ver esta versión, nueva traducción viviente, segunda de Timoteo 3:16, ya leímos en la Reina Valera, pero leamos la de la pantalla, por favor. La Biblia nos ha sido dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos.
que es la verdad, y para hacernos ver lo que está ¿qué? mal ¿En dónde? en nuestras vidas. En nuestras vidas. Nos endereza y ayuda ¿a qué? Hacerlo correcto. A hacer lo que es Correcto. correcto. ¿Ok? Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber qué es lo correcto? Decíamos que si nada más tenemos un programa diabólico o satánico o humanista, entonces nada más tenemos dos opciones. Pero ahora viene Cristo y entonces nos empiezan a poner el nuevo programa. Eso es el nacer de nuevo, tener nueva información. ¿Sí? Y entonces ahora ya podemos diferenciar que hay una, hay dos, hay tres corrientes de pensamiento: la de Dios, la del mundo, la de nosotros los seres humanos, convenencieros, y la de Satanás, que es para destruir. Es para la de Dios es para edificar, construir, multiplicar, sumar, y la de Satanás es para robar, matar, destruir, restar y dividir. Y la cuestión humana es, nos conviene, ¿verdad? O sea, convenencieros aquí. En la mitad somos convenencieros. Me conviene para acá, pues me hago para acá. Me conviene para acá, me hago para acá. Pero a final de cuentas dice la Escritura, hay caminos que para el hombre parecen ¿qué? Pero su final es De muerte. de muerte. Entonces, aquí hay otra traducción. Vamos a ver esta. En lugar de que diga, ¿cómo decimos aquí? En lugar de que diga 2 de Timoteo 3:16, vamos a cambiarle. Por cierto, ¿esta carta la escribió Timoteo? Pablo. Sí, la escribió Pablo. ¿Se la escribió para quién? Para Timoteo. Timoteo. O sea, el apóstol Pablo la escribió para Timoteo. Ahora imaginemos que el apóstol Pablo nos escribe la carta para IBSA, Iglesia Bautista Hispana de Santana. Y lo vamos a leer, dice, la Biblia nos ha sido dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos qué es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos endereza y ayuda a hacer lo que es correcto. ¿Sí? Esto es para nosotros ahora. Ahora, vamos a hacer algo más, y este es el punto en el cual Dios me ha traído por años. Fíjense hasta cuándo lo vengo a entender. Que tengo que cambiarle el Timoteo por el Andrés. Sí, no te hagas, es para ti, dice. Entonces, ahí donde está el espacio, pónganle su nombre. Entonces, segunda de qué? ¿De qué sería, hermano Albino? De Pablo. No, de Albino. Segunda de Albino. Está todavía en la fiesta, hermano. Ya ve. Segunda de Albino. ¿Y Rita, cómo diría? Segunda de Rita. 3:16. ¿Y hermano Pedro, cómo diría? Segunda de Pedro. Ahí sí. Sí. Hermana Leti. Segunda de Leti. Entonces, fíjense, ahora sí lo personalizamos y así se vuelve más, más didáctico, más fácil de entender. Dice, la Biblia, ¿qué? Me ha sido dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarme qué es la verdad y para hacerme ver lo que está mal en mi vida. Me endereza y me ayuda a hacer lo que es correcto. ¿Qué les parece esta manera de interpretar o de leer la palabra de Dios? Es Timoteo 3:15, ¿no? No, Timoteo 3:15 está equivocado en tu hojita. O sea, hice un error de dedo. Sí. Pero es 3:16. La corrección la hice aquí, pero no la hice en la hoja porque ya estaban impresas. Entonces, dice la Biblia, bueno, entonces dijimos que es segunda de Andrés, ¿verdad? Miren, la mía quedó así. En lugar de segunda de Timoteo quedó así. Segunda de Andrés 3:16. Y esto también va para los hermanos que están en las, ¿cómo se llama? En las redes sociales. Acuérdense. Y también para los hermanos que están manejando multimedia, ¿eh? Dice, segunda de Josué o segunda de Alex, 3:16, dice.
La Biblia me ha sido dada por inspiración. Bueno, en este caso es para Andrés, dice, segunda de Andrés 3:16, nueva traducción viviente. La Biblia me ha sido dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarme qué es la verdad y para hacerme ver lo que está mal en mi vida. Me endereza y me ayuda a hacer lo que es correcto. Muy bien. Ahora, ¿sí saben qué es esto que está ahí? Bueno, ya hasta está la palabra. La bicicleta. Es el asiento de una bicicleta. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? ¿Sí? Todos, prácticamente todos. Sí. Pero adelante está ¿cómo se llama? La bicicleta. Es una partecita de la bicicleta. Entonces, para andar en bicicleta, ¿qué se necesitaría? Los pies y las manos. ¿Pero qué tendríamos que hacer? Subirme. Subirnos, ¿verdad? La pregunta es, ¿practico lo que creo? Sí. Algunas personas creen que pueden andar en bicicleta, pero nunca se han subido. ¿Ustedes creen que pueden? Es difícil a la primera, ¿verdad? Pero Necesitan. sí logran hacerlo con la práctica. Si es que, Lo desean. Si es que si lo practican, ¿no? Porque, miren, hay un error que hemos trasladado por años. Por lo menos en México se usa este dicho. Querer es... poder. ¿Será cierto? Pero si no practico. Sí, Josué. Pero, oh, Fíjese, hermano, que los niños de Tere pues compraron bicicletas pero con llantas a los lados. sí. Entonces ya me había aburrido de andarlos Cuidando. cuidando y esperando. Y digo, ¿saben qué? Un día les dije, ¿saben qué? Desde ahora les voy a quitar eso y tienen que aprender a manejarla pero con las dos llantas como yo. Fíjense cómo le hago. Y solamente así aprendieron. Fíjense, en lugar de que los cuidara cuando no tenían las llantas, cuando tenía las llantas de soporte, ahí se le cuida. Oh, se atoraba, con razón. Muy bien. Sí, entonces es practicar, ¿verdad? Ok, ¿qué dice Dios en la Biblia? Veamos, dice, ya que la palabra de Dios es la única autoridad fiable y veraz, aceptamos la Biblia como nuestro manual para vivir. ¿En realidad lo hacemos, hermanos? Tratamos. Ok, la cuestión es esta, ¿verdad? Que si el manual no lo abrimos, normalmente, ¿qué es lo que hace la gente cuando compra un dispositivo electrónico o un teléfono o una televisión? Bueno, el hermano Albino dice que se pone a leer el manual. No, yo me refiero al uso Ah, que se le da al teléfono. oh, no. Tanto los niños como las personas mayores. A veces nos contradecimos con Isa porque le digo, oye, pero que el teléfono no es para llamar o para un mensaje o es para estar, porque yo no lo uso para eso. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero no, yo decía, cuando compramos el dispositivo, normalmente está nuevo, ¿no? No sabemos cómo usarlo. Entonces, la mayoría de la gente que creen no lee el manual. Lee el manual. No lo lee. Yo soy de aquellos y empiezo a oprimir botones. Y luego puedo correr el riesgo de que lo eche a perder. O borrar cosas que vienen ahí, que ya me pasó una vez, ¿verdad? Entonces, pero ¿será que nosotros leemos la Biblia para ver realmente cómo vivir? ¿Identificamos la Biblia como que son instrucciones de vida? Sí, Josué. El Día de las Madres le regalamos un teléfono nuevo a mi suegra, Sí. hablando de dispositivos y sabemos que es un teléfono inteligente. Ujú. Y como yo le digo a ella, recuérdese de que lo que tiene usted en la mano es un teléfono inteligente. Pero ella se basa solo en dos cosas: que haga una llamada y que reciba la llamada. Son las dos cosas más importantes que le importa a ella. Puede tener muchas cosas el teléfono, pero no se da la manera de explorar el teléfono. Y pasa lo mismo con la Biblia. Sabemos de que ahí está, Bien. pero no nos damos el tiempo de mirar qué es lo que tiene la Biblia para nuestras vidas. Nada más Exacto. nos basamos desde que es la palabra de Dios y hay que leerla, pero no la leemos. Y si leyéndola luego no la entendemos, entonces si no la leemos, gracias, Josué. Y exactamente, ¿eh? Solo la usamos para venir a
Sí, ¿verdad? Eso sí. Sí, lamentablemente. Y la idea es que podamos exhortar a nuestros hermanos en Cristo para que empiecen esto. Porque el mundo, ¿ustedes creen que al mundo les va a interesar la Biblia? Definitivamente no. Entonces, fíjense, la diferencia entre los que no creen en Dios o los que creen y los que sí creen. Ahora, ya hay algunos que sí creen, entonces, pero ¿leemos la Biblia? ¿Escudriñamos la Biblia? ¿O investigamos, analizamos, meditamos en ella? Y luego lo más importante, ¿la ponemos en práctica? Sí. Entonces, pero veamos. Dice, Dios dice en su palabra, dice, practica la lectura de la Biblia diariamente. Segundo, practica el estudio de la Biblia. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. ¿Sí? La siguiente, practica la memorización de la Biblia. ¿Realmente lo hago? ¿Estoy repite y repite los textos? Por ejemplo, hay una técnica en mnemotecnia que le llaman técnicas de memorización, donde dicen que para que te recuerdes de algún texto o algo así, o cualquier cosa, o nombres o caras, que le pongas una imagen que sea como graciosa, curiosa o entretenida. ¿Sí? Y entonces se queda grabado. Pero siempre tenemos que poner una imagen, ¿para qué? Para que sea más fácil el recordar. Eso lo ven los pedagogos y todas esas personas especializadas en cuestiones de la docencia, de la enseñanza, ¿verdad? Entonces aquí dice, la Biblia es la base de todo lo que creemos. Si realmente, miren hermanos, si este estudio que vamos a tener hoy no lo estamos haciendo, no se preocupen, porque eso ya pasó. Pero ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Porque eso es lo que veíamos el viernes, ¿verdad, hermano Albino? Que ¿de qué nos sirve estar estudie, leyendo y leyendo la Biblia? O pues sí, leyendo y leyendo, pero no poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, aunque sea poquito, pero ponerlo en práctica. Y aun cuando nos equivoquemos, no importa, lo seguimos. Así como en la bicicleta. Ay, me caí, me raspé. Entonces ya no me voy a subir. Si quiero andar en bicicleta, tengo que seguirle. ¿Okay? Entonces, la base de todo, dice, la Biblia es la base de todo lo que creemos. Ok, recuerden, estamos haciéndolo ahorita general, pero lo vamos a hacer en forma personal. Hemos llegado al punto donde está el autoanálisis. Si ustedes ven en sus hojitas, en la parte de abajo hay hay 4 párrafos donde están con letra más negrita. Y ahí dice la primera, ¿leo la Biblia diariamente? ¿Sí o no? Y ahí pueden marcar yo lo puse con rojo, ¿verdad? Sí. Ahora, lo más recomendable es que contestemos lo más honestamente posible. ¿Sí? Porque nadie les va a calificar, hermanos. Esto no se los va a calificar nadie. Pero la pregunta es, entonces, ¿leo la Biblia diariamente? ¿Sí o no? Bueno, no es pregunta, más bien es una afirmación, ¿sí o no? Segunda, ¿cómo dice? ¿Estudio la Biblia diariamente? ¿Sí o no? Ahí pueden marcarle también. La número 3 dice, ¿memorizo la Biblia diariamente? ¿Sí o no? ¿Algún texto que se acuerden ahorita sin leerlo de su Biblia? ¿Cuál sería? Hermana Leti, ¿usted tiene alguno? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Romanos 12:2 dice que no me conforme a este mundo, Que no me adapte a este mundo, lo que dice Romanos 12:2, sino que me deje guiar por la palabra. Ok. Hermano Pedro, ¿algún texto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree sea salvo. Ya me están diciendo los textos, pero no me están diciendo dónde están. A ver. Juan 3:16. Salmos 119, 105. Oh, bueno. Tania, no te escapa. Digo, Tania, tu texto. ¿Alguno que te recuerdes? Yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Ok. Jeremías.
Bueno. Josué, ¿el tuyo? Pasó 1:9. ¿Pero cuál es? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Ok, No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. ok. Alex, tu texto. Está en la Biblia, seguro que sí. Yo sé que está ahí. Lo agarré fuera de... Es que está metido con la multimedia ahorita. Bueno, ok. No te preocupes. ¿Sí? Me gusta de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, entonces, veamos, cada uno ya tenemos algunos. ¿Por qué? Porque los hemos repetido tantas veces que ya quedó grabado. Por eso es la idea de memorizarlo. Entonces, seguimos en la siguiente. Dice, la Biblia es la base de todo lo que creo. ¿Sí o no? Sí. Pues fíjense que yo a veces creo que sí, pero me doy cuenta que no. Digo, sí. Esto es personal, pero yo solo memorizo la Biblia diariamente. Le marqué que no. Que no, bueno. Porque yo sí tengo bastante Biblia de memoria, me sé bastantes versículos, pero los memoricé Hace mucho tiempo. hace mucho tiempo. Pero ahora yo no practico eso de memorizarla. Ok. La estudio, la leo diariamente, Pero ya no en el proceso de la memorización. memorizar no. Y fíjense, es importante porque de esa manera también vamos actualizando, vamos haciendo el reset, ¿no? Porque uno tiene en la mente que uno ya ahora no puede memorizar, pero yo creo que sí. Definitivamente, Si se esfuerza lo puede hacer. así es. Fíjense, hermana, que anteriormente, hace como un siglo pasado, decían que que la memoria llegaba hasta cierto nivel, o cuando íbamos de niños, sí éramos como esponjas. Y Una vez repetíamos algo sí, y en realidad ese era el concepto, pero a través de los estudios y resonancias y métodos que ahora utilizan poniendo electrodos en la cabeza y todo eso, se han dado cuenta que aún personas de 90 años o más, la memoria sigue funcionando exactamente igual. Que no la usemos es otra cosa. Creo que la mía no. Es que... Luego, ahorita en la mañana me acordé, no llevo mi cartera, me meto para adentro y se me olvida totalmente a qué iba yo. sí. No es el único, a mí me ha pasado también. Tengo que regresar a ver qué fue lo que iba a hacer. Sí, lo que pasa es que la memoria funciona igual, lo que pasa es que no la aprendemos, o sea, no encendemos, hay que encenderlo. Y eso precisamente es a través de la memorización. ¿Cómo se logra? Con la repetición. ¿Sí? Ok, entonces, y eso ya está comprobado, así es de que ya no nos escapamos, ya no tenemos excusa. Porque ahora, si sí o si no, es necesario que, si no la escribiste tu respuesta, es necesario que la escribas. Si sí lo hiciste, si sí lo haces, escribas por qué lo haces. Y si no lo haces, ¿por qué no lo has hecho? Acuérdense que ya vamos a tener que hacer esto ya no una cuestión de nada más acumulación de información, sino qué vamos a hacer con lo que estamos aprendiendo. ¿Lo ponemos en práctica o no? Si lo ponemos en práctica, tenemos beneficios, pero si no lo ponemos en práctica, ¿qué nos pasa? No hay beneficios, nos perjudicamos inclusive. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro ahí? ¿Me explico? Hemos llegado al punto número 1. Ese es el punto número 1, es una línea que está arriba en sus páginas. Yo sí, para terminar esto, yo sí le puse, bueno, ¿Qué le puso? lo que dice la pregunta. La Biblia es la base de todo lo que creo, sí o no. Ujú, Abajo tiene el por qué. ujú. Yo le puse, porque es la palabra de Dios y es la verdad. Ok, es la verdad. Sin embargo, qué bueno que hizo esa observación, porque la pregunta ¿por qué? Es por qué leo la Biblia, por qué la estudio, por qué la memorizo y también por qué es la base de todo. Y parte de su respuesta es correcta, pero en el caso de si la lee, ¿por qué la lee? Y si no la lee, ¿por qué no la lee? Así eso es lo más personal. Más personal, sí. En realidad eso es lo que me ha llevado, Dios me está así como que me está acorralando, Miriam. A mí
me empezó a dar así como que, ay, mira, me apapachaba y toda la cosa, y ahora ya me está diciendo, hey, bueno, sí, ya pasaste tu etapa de biberón, ahora ya es tiempo de que empieces a madurar, que pongas en práctica todo esto que te estoy diciendo. Y así dice, entonces lo único que estoy haciendo es trasladándoles a ustedes lo mismo que me dice a mí. Y- Como es personal, yo contesté y que porque es mi alimento diario y es mi manual para hacer las cosas lo más cerca posible Muy bien. a lo que Dios. Ok, entonces, sí, y cada una de las respuestas va a ir así, aunque al final dice por qué, pero por qué incluye también todas las 4 preguntas o lo que dice ahí, ¿verdad? Sí, como leer, estudiar, memorizar y ahora tomarlo como la base de nuestra vida, ¿eh? Entonces, ahora continuamos decíamos, aquí entonces como somos un grupo, vamos a leerlo, lo que está en la pantalla. ¿O ustedes qué pusieron ahí? Ok, usted... Ok, les voy a dar la respuesta, la primera. Miren, y de esa se va a basar todas. Lo que vamos a poner en la primera es, porque ¿se acuerdan cómo se llama el título de la lección? Creemos, mejor dicho, practico lo que creemos. Practico lo que creo. Aquí en la parte, en su hoja dice, declaración de nuestro estilo de vida que practicamos. ¿Y es basado en qué? En lo que creemos. Ahora, entonces, para efectos prácticos, cada una de las hojas, recuerden que tienen una línea en blanco. En esa línea en blanco, siempre al principio vamos a poner, creemos y practicamos. Y entonces ya le ponemos qué. En este caso, en la primera línea, ¿qué pusieron? O no sé si ustedes, lo que hayan contestado y ahorita lo vemos cómo lo pongo. ¿La Biblia? Usted puso la Biblia. Pero así nada más, la Biblia, la palabra de Dios, o puso algo más. La Biblia como la palabra de Dios, ok, Rita. Creo y practico la palabra de Dios. Creo y practico la palabra de Dios. Hermano Pedro. No la he contestado. Ok, hermano Albino. Sí, creo en que es mi fe, mi creencia en mi fe. Ok, entonces miren, la primera va a ser esta. Como estamos hablando de la Biblia, esto es lo que parte de la respuesta. Creemos y practicamos. Porque la idea es esta. ¿Practico lo que creo? Si no lo estoy haciendo, entonces, pero a partir de hoy, primero tenemos, ¿se acuerdan cómo empieza todo? Empieza con palabras. Si nosotros decimos, mire, hermano Albino, por cierto, hace un ratito decía usted, no, mi mente no porque yo fui por algo y se me olvidó. Ok, ¿usted quiere seguir que su mente se siga olvidando de las cosas? Ok, si no quiere, entonces tiene que cambiar sus ¿qué? Palabras. Sus palabras. Ahora le explico por qué. Porque si usted dice, a mí todo se me olvida, ¿qué cree que va a pasar? Porque ese es el programa. Y como lo repetimos, es muy sutil. Lo repetimos una y otra vez, entonces, o cuando se me olvidó, otra vez se me olvidó. Y entonces queda otra vez grabado. Sí. Pero hay una cosa, hermano, de que esto es inconsciente, no es que a propósito, sino que es inconsciente, porque yo voy con el fin de tomar lo que es, lo que necesito, pero en el camino se me borra el cassette. ¿Pero por qué es inconsciente? Porque lo ha repetido tantas veces que ya pasó de la mente consciente. No, permítame un segundito. Sí lo tengo que interrumpir porque si no, queda igual con el mismo programa. Errado. O sea, si usted lo dice una vez, queda aquí. Pero si lo dice más veces, pasa de la mente de memoria a corto plazo, pasa a la de mediano plazo. Y si lo sigue repitiendo, va a pasar a la de largo plazo. Esta de aquí es mecánica, o sea, es intencional. Esta de acá es semiautomática. A veces es automático y a veces tiene que pensarlo. Pero cuando llega acá, ya es automático. O sea, ya está programa y el programa ya está ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo.
Tienes que nacer de nuevo, tienes que reprogramar tu mente para que empieces a hacer cosas diferentes. ¿Sí? O sea, ese es el proceso. Por eso es que es bien importante. Hago mucho énfasis con Rita eso. Le digo, mira Rita, no se trata de que hacer por hacer, se trata de que entendamos cuál es el proceso, el procedimiento, y cuando entiendes el procedimiento ya te das cuenta dónde está el error. El error no está en lo que hago, el error está en lo que tengo grabado. Tengo que cambiar el programa. Si no tenemos un programa nuevo, no podemos, es imposible. Pero bueno, luego lo vemos si quieren. Yo le digo una cosa, es que yo no repito eso. Ese es el problema. Eso es lo que usted cree. Nunca repito que se me olvida, simplemente se me olvida. ¿Qué está haciendo ahorita? No, bueno, Es que es inconsciente, no nos damos cuenta, ese es el problema. Sí, pues, Rita. Andrés, como a mi hermana, a Lidia, Sí. seguido me dice, ay, a mí me va a dar Alzheimer, todo se me olvida, me va a dar Alzheimer, y yo no recuerdo. Y le digo, siempre le digo, no repitas eso no lo digas, ¿quieres que te dé? No, entonces olvídate de que te va a dar, porque si no, sí te va a dar de verdad. Exacto. Seguido me dice. Y no porque está, se llama la profecía autocumplida. No sé si han oído de eso. Es una profecía autocumplida. Se cumple porque uno lo está declarando. Lamentablemente. Pero bueno, hasta que no entendamos que hay que hacer el cambio. Entonces, seguimos. Esa fue la primera. Creemos y practicamos la Biblia como nuestra autoridad divina. Siguiente. ¿Alguien tiene una idea de qué es esto? Herramientas Un juego de herramientas. ¿Cómo están? en orden, están. En orden, ¿verdad? ¿Perdón? Nuevas. Nuevas también, sí. Ahora, fíjense, ¿cuántos creen en el orden? Josué también. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuántos practican el orden? Josué nada más. Esa es la cuestión. ¿Creemos, pero lo practicamos? A veces, Yo creo que sí, a veces también yo ¿verdad? estoy pensando, a veces A veces sí. sé que la despensa va aquí, sé que lo que es el refrigerador va aquí, sé que las toallas de las manos van aquí, las toallas de la cara están acá. Eso es saber. Ese es, ordenar, poner en Ah, orden, que lo ¿no? pones tú. Sí. Ok, sí. Primero hay que ponerle un lugar, ¿verdad? Sí. Hermana, ¿iba a comentar algo? No, de lo que a mí se me vino a la mente es que la lección está un poco dura, pero es lo que necesitamos, porque por eso también no avanzamos como iglesia, porque Ajá. siempre vamos a lo mismo, que es que así lo hemos hecho todo el tiempo, Sí. y no queremos hacer un cambio. Es- Igual, o sea, no es para el hermano Albino, es para mí también. Yo doy el estudio a la femenil y hay un versículo que hay que memorizar, pero yo lo leo una vez y todos los días que estudio la lección no lo leo porque Oh. de todas maneras no me lo voy a aprender. Me voy a los puntos. Entonces, ¿Para ya qué está lo en la leo? mente y lo mismo pasa en la iglesia. No nos atrevemos a hacer un cambio porque es que nunca lo hemos hecho. Entonces Sí. no nos atrevemos y por eso estamos no crecemos. Entonces por eso la lección es para hacer un autoanálisis y cambiar. Esa es la idea. Nuestra actitud. De verdad, Así como yo ya hice allí, esta semana me voy a aprender el versículo de memoria de la lección. Ah, que bueno. fue el viernes, porque ni ese me memorizo, porque lo leo el primer día, digo, esto va a ser texto de aprender. Sí. Pero no lo repito en la semana porque, digo yo, de todas maneras me va a olvidar. Y las hermanas ni siquiera lo leen. Y las hermanas no lo aprenden. Sí, es exactamente. Exactamente. Recuerden que ya todo es personal. Aquí, cuando hablamos de Biblia, es personal, definitivamente. Entonces, todos creemos que el orden es bueno, todos creemos que el orden es perfecto, que es lo mejor, pero ¿cuántos lo practicamos? Ahora aquí vamos a... Yo quisiera no correr tanto con este estudio, aunque quizás nos tomemos más tiempo, pero porque es bien importante, hermanos, de verdad. Miren, si los demás no vienen, pues ni modo, pero los que estamos aquí por lo menos empecemos a tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Es que esta es la base el motivo por el que está esta clase, porque tenemos que hacer un cambio. Sí, No podemos seguir como estamos. exactamente. Entonces, Colosenses 1:18 dice, Cristo es ¿qué? La cabeza del cuerpo. La iglesia es la fuente del cuerpo vivo.
Otra, Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, no cualquier persona, grupo o una organización religiosa. ¿Sí? Colosenses 1:18. Dice, si bien se reconoce el valor de la asociación o colaboración con otros grupos cristianos, como nosotros, ¿a cuántas organizaciones pertenecemos? A dos. Una es la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas, ¿de qué? ¿Sí? Convención de Iglesias Bautistas. ¿Y la otra es cuál? AFCOFLASH. ¿Sí? Son las dos organizaciones a que pertenecemos, dice, pero en naranja, ¿cómo dice? Creemos y practicamos que cada iglesia local debe gobernarse sola e independientemente del control denominacional. Nosotros somos una iglesia bautista porque estamos asociados con la denominación bautista. Ahora, dice, aunque yo he hecho mucha aclaración de esto, pertenezco a una organización bautista, pero yo no... A lo mejor me lo van a tomar a mal, pero yo no soy bautista, yo soy un discípulo del Señor, o soy un creyente, o estoy de Cristo. A lo mejor, digo, me van a bajar de aquí, pero no, esa es mi postura. No, ¿sí? pues somos cristianos. Cristianos, Creemos en exactamente. Cristo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es... Porque hay muchas iglesias que tienen varios nombres de denominaciones, pero vamos a lo mismo, somos cristianos. Exacto, somos cristianos, ¿no? Bueno, intentamos, ¿sí? O aprendices de cristiano, porque estamos en eso. El nombre, la denominación. Sí, Pero en realidad somos sí. Lo que pasa aquí es que a veces hay ciertos grupos que están controlados o en cierta manera por las asociaciones. Y en este caso nosotros, por lo menos Iglesia IPSA, dice, somos independientes del control denominacional. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, en relación con nuestras misiones que patrocinamos, animamos a cada congregación a fin de determinar su propia estrategia, estructura y estilo. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una misión ahora, ¿en dónde? En Chiapas y otra en El Salvador. Pero nosotros no estamos dirigiéndolos a ellos cómo tienen que regirse como iglesia. ¿Sí? Ok, dice aquí, vamos a hacer un autoanálisis. ¿Entiendo lo que es la autonomía de la iglesia local? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí se entiende. Esa autonomía. Que se maneja por sí misma. Independiente. Sí. Decíamos, hermano Pedro, que no es que la asociación a la que pertenecemos, como la Convención Bautista Hispana, ella no nos dirige a nosotros. Somos parte de ese grupo, pero a nosotros no nos dice que tenemos que estar haciendo. Somos autónomos. No nos piden cuentas. Así como cada hogar, cada familia, somos ¿qué? Tenemos autonomía. Hacemos cosas parecidas, pero cada quien se maneja independientemente. Ahora, la segunda dice, creo en la autonomía de cada iglesia local, sí o no. Una cosa es entiendo y la otra cosa es creo. ¿Sí? Tenemos que quedar claros. Y si sí, entonces ¿por qué? Y si no, también ¿por qué? No sé si ustedes pusieron alguna respuesta. ¿Rita? Pues yo puse que sí. Que sí, pero ¿por qué? Que sí, creo porque cada iglesia, como cada asociación, cada grupo tienen su autonomía, tienen sus reglas, tienen sus leyes, tienen sus estatutos. Ok, eso es verdad en cuanto a los que hacen eso, pero hay otras que no. O sea, sí necesitamos tener claridad que nosotros creemos en eso y lo practicamos. Aquí en IPSA hacemos eso, pero hay otras congregaciones que no son así. ¿Sí? O sea, pero nosotros estamos de este lado. Ahora, ok, bueno, no sé si tengan algún comentario o si no, seguimos. La número 2, entonces, ahí, ¿se acuerdan que dijimos? Lo primero que vamos a poner es creemos y practicamos ¿qué? De acuerdo a lo que acabamos de leer. La palabra ¿Que Cristo? Cristo es la cabeza. Que Cristo es la cabeza, pero el enfoque está en ¿qué? En que cada iglesia es autónoma, dice, en la autonomía de la iglesia local. Cristo sí es la cabeza de la iglesia, pero en este caso, como estamos hablando de que creemos en la autonomía de la iglesia,
local. Y además no nada más lo creemos, sino que lo practicamos. A veces necesitamos ayuda de las convenciones, sí. A veces es necesario acudir a consultar algunas cosas, sí, porque ellos tienen en cierta manera, como cuestiones legales, abogados, y que nos pueden orientar acerca de ciertos temas específicos para cómo manejarnos como iglesia. Sí. Veamos, entonces ahora, tiro al blanco con arco y flecha. ¿Ustedes alguna vez han practicado el tiro al blanco? Josué sí dice, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Tirado tiro al blanco, pero con pistola, Oh, con pistola. no con flecha. Bueno, Pero aún así viene siendo a veces similar, bastante similar en el tiro al blanco, dependiendo de qué tanta distancia hay. Pero es bastante difícil cuando el tiro que uno va a tirar está a 50 yardas o inclusive a 10 yardas. ujú. A veces es difícil atinarle al tiro al blanco. Bien, es difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos práctica. ¿Sí? Acuérdense, mejor dicho, practico lo que creo. Entonces, practico lo que creo. Apocalipsis 1:6 lo leemos. Dice, Cristo nos ¿qué? Nos ama. Y por su muerte Él nos ha liberado de nuestros pecados y nos ha hecho un reino de sacerdotes para servir a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a servir a Dios si ni siquiera lo conocemos? ¿Cómo vamos a servir a Dios si no sabemos cuáles son sus deseos? Normalmente los servidores de un rey están a su disposición y saben, a veces ni siquiera tiene que el rey pedir algo, porque sus servidores ya saben lo que va a ocupar. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros estamos sirviendo realmente? Vamos a ver. En Primera de Pedro 2:9, en la Biblia latinoamericana, creo es, ¿cómo se llama esta? Biblia de las Américas. Biblia de las Américas dice, lo leemos, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, ¿por quién? Por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Dice, la Biblia nos enseña que todo cristiano está llamado ¿a qué? ¿De vez en cuando? Tiempo completo. Sin importar tu vocación, nosotros ponemos en práctica la verdad que cada creyente es un ministro y motivamos a cada miembro a encontrar, dice, un lugar de servicio y ministerio. Todo creyente tiene acceso directo ¿a quién? A Dios. ¿A través de qué? Y la lectura de la Biblia. Entonces, vamos al autoanálisis. ¿Sí? Creo que prácticamente todos los estudios bíblicos de aquí en adelante, bueno, ya lo había mencionado en las ocasiones anteriores, ya va a tomar ese rumbo. Autoanálisis, 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 para ver cómo estamos. ¿Sí? Ayer estábamos teniendo una conversación, hablábamos de que habemos personas que nos monitoreamos diariamente cómo está nuestro nivel de azúcar, otros cómo está nuestra presión arterial, otros cómo está nuestro nivel de peso, y así sucesivamente. Pero eso es cuestión física. Y preguntaba, hacíamos una conversación que tenía con Rita, decía, ¿y cómo ando? Me autoanalizo cada día, ¿cómo ando de humildad? ¿O cómo ando de soberbia? Entonces, autoanálisis. ¿Mande usted? No, pero... Ah, bueno. Ya me puso a sudar. Dije, va a hablar de mí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero la cuestión, no, una cosa es que lo practiquemos, pero otra cosa es el análisis, el autoanálisis, ese es exactamente. Esto es para el autoanálisis, precisamente. Sí, sí, hermano. Eso es lo que yo solo me pongo a conversar con Dios cuando oro. Sí. Y digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo ser más humilde, para yo ser dócil,
para yo obedecer tus mandamientos, para, o sea, todo lo que tú me mandas. Yo quisiera hacerlo, pero mi ego, mi soberbia a veces me gana. ¿Ok? Una cosa es reconocerlo, entregarse y también entregárselo a Dios, ¿verdad? Esta es parte de lo que yo soy, reconozco esto y te lo entrego. Y ahora viene la otra parte, es con palabras, como podemos decir, renuncio a la soberbia que hasta el día de hoy me ha dominado. Empezar y empieza el cambio, ok, renuncio a la soberbia y entonces ahora empiezo, adquiero la humildad. Enséñame, Señor, y entonces ahí, para aprender de humildad, necesitamos ir a la palabra de Dios, porque ahí el ejemplo perfecto de humildad, ¿quién es? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Jesús, porque Jesús es la cabeza. Acuérdense, si por alguna razón andamos medio perdidos, hay que buscar el norte. ¿Dónde está el norte? Ay, Jesucito. No, ¿cuál Jesucito? Jesusote, ¿verdad? Sí, tengo que ser cuidadoso con las palabras porque a veces se ofenden algunos hermanos. Jesucito es chiquito, no, es Jesusote. Y no es la idea, ¿verdad? No trato de minimizar. Entonces, vamos al autoanálisis y estamos en el número 3. Dice, ¿sé que Jesús vino a servir? ¿Sí o no? Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Hasta los que no creen en Él. Ven las películas y dicen, vino a servir. Siguiente, sé que Dios me ha dado uno o más dones para servir. Salud. ¿Sí o no? Ok, ahora, ¿cuál es ese don? Ayudar a la iglesia, ayudar a los hermanos. Ayudar, pero ¿de qué manera? Sí, porque ayudar es servir, ¿está bien? Bueno, como si necesitan algo en la iglesia, ¿qué hacer o algo? Ok, muy bien. Eso es parte del servicio. Ahora, la pregunta es, ¿sé cuál es mi don? ¿Sí? Recuerden que los talentos los dio Dios para todo el mundo. Todo el mundo tenemos talentos. Pero los talentos nos sirven para inclusive poder vivir de nuestro talento. Si yo soy músico, pues yo me meto a la Filarmónica de Los Ángeles y bueno, ya puedo vivir de ahí. Ese es un talento. Pero los dones son diferentes. No vamos a entrar ahorita en esto, pero es muy importante descubrir, por lo pronto, para saber para qué sirven los dones. Los dones no son para beneficiarme yo. Los dones son para... ¿Cómo? Para servir. ¿Para servir a quién? No, al prójimo, no, para servir a Dios y a la iglesia. Sí, dice, y acuérdense que los dones son para la iglesia, para servir a los santos. Y el propósito es dar gloria a Dios, ¿verdad? No es para jactarnos. Entonces dice aquí, ¿sabes cuál es tu don de servir? ¿Sí o no? Y si no, para eso está, por ejemplo, el liderazgo de la iglesia. Tú te puedes acercar, principalmente tienes a un pastor. Si tienes un pastor en tu iglesia, hermanos que están a través de las redes sociales y que forman parte de alguna iglesia, si no tienes iglesia, lo primero que tienes que hacer es ir y congregarte. Ve y búscale, pídele a Dios que te dé sabiduría y que te ponga en una iglesia. Segundo, si ya estás en una iglesia, entonces tu líder principal después de Cristo es el pastor. Y después el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Para preguntarle si te pueden ayudar a descubrir cuál es tu don, ¿sí? Porque a veces pasan años y pues no sé cuál es mi don y no sé cuál es mi don. Y entonces como repetimos lo mismo, ¿qué creen? No sabemos. Siguiente, ¿sirvo a Dios y a mi prójimo? ¿Sí o no? Y acuérdense, ¿cada cuándo debemos de practicar? Estábamos acá en la primera, me parece. Bueno, hay un punto donde decíamos que debemos de servir, que el cristiano, aquí déjenme ver. Ay, caray. Bueno, la cuestión es, ¿cada cuándo debemos de servir? El cristiano debe de servir cada cuándo. Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Y aquí la pregunta es, ¿sirvo a Dios y a mi prójimo? ¿Sí o no? Y si no lo hago, ¿por qué no lo hago? Y si sí lo hago, ¿por qué lo hago? Todas las preguntas. ¿Sé que Jesús vino a servir? Sí. ¿Por qué? Porque escrito está.
¿sí? Sé que Dios me ha dado uno o más dones para servir, sí o no. Si sí, ¿por qué? Porque escrito está. Y si no, porque no, pues no sé, ahí pondrán su razón, ¿verdad? Cada quien. Entonces, ¿cuáles fueron sus respuestas que pusieron ahí? Digamos, porque es un miembro de la iglesia. Ok, Rita. Porque para eso nos eligió. Bien, hermana Leti. El por qué, ok, bueno, eso les recomiendo que las puedan contestar en su casa también, lo que les falte, no hay problema. Vamos a continuar la próxima semana con este mismo estudio. Y entonces el número 3 dice, creemos y practicamos ¿qué? En este punto. Creo que ahí nos vamos a quedar con el 3. De acuerdo al estudio a este punto número 3, ¿qué pondríamos ahí? ¿Creemos y practicamos qué? Ok, el servicio, dones. Sí, quedaría más o menos así, miren. Creemos y practicamos el servir a Dios sirviendo a nuestro prójimo. Sí, porque ¿de qué manera podemos demostrar que estamos sirviendo a Dios si no es a través del servicio al prójimo? Entonces, fíjense, todo esto estamos hablando como iglesia, ¿verdad? Creemos y practicamos el servir. Ahora, si no lo hemos hecho, ¿qué tendríamos que hacer? Empezar a hacerlo. Decíamos, no llores sobre la leche que ya se derramó. Ya lo pasado, ya quedó atrás. Pablo dice, ¿olvidando qué? ¿Prosigo a dónde? Sí, entonces, ok, hasta el día de hoy no he servido para nada a Dios. O a veces sí y a veces no. La mayoría de nosotros a veces lo hacemos y a veces no. Y la mayoría de nosotros a veces lo hacemos de buena gana y a veces lo hacemos ¿de qué? De mala gana. Entonces, pero eso ya quedó atrás. De aquí en adelante, cosa que yo haga, pidámosle a Dios o en oración que nos ayude, que cosa que hagamos, la hagamos ¿de qué? De corazón, de buena gana, ¿sí? Con buena actitud, con buena disponibilidad. No como para los hermanos, sino como para quién. El problema que yo he notado en mí es que, sí, exacto, el problema que yo he notado en mí, que cuando cuando me molesta algo es que me estoy fijando en que estoy sirviendo al hermano y no estoy sirviendo a Dios. Esa es la realidad. O sea, ¿para qué les voy a engañar? ¿Sí? Bueno, los puedo engañar, pero la verdad, Dios la sabe, cuando hago las cosas de mala gana. Entonces dice, cuando hagas las cosas así, mejor no hagas nada, me dice el Señor. ¿Qué hago? Entonces, no, pues nada, pues mejor no hago nada. No se trata de eso, se trata de que borra el programa anterior, el programa viejo, el egoísta, el malvado, y empieza el nuevo programa. Ahora hazlo con buena disponibilidad. No te va a salir a la primera, seguro que no te sale, me dice. Pero lo haces una vez y otra vez y otra vez, hasta que ya como que, y tengo que hacer, y bueno, ya y poco a poquito, hasta que ya va fluyendo y llega el momento que lo malo se va quedando atrás y lo bueno empieza a surgir. Sí, hermano. Vamos a ir a tener a hermana fulana. Y vamos a ir a nosotros somos. Sí. Bueno. Sí, ahora recordemos, a veces cuando nosotros, y con esto ya casi cierro, a veces nosotros cuando no hacemos las cosas no decimos nada, pero cuando las hacemos queremos que los demás hagan exactamente lo que yo hago. No sé a ustedes si les pasa, pero digo, y no se trata de eso. Si no, imagínense, que todos mis dedos fueran del mismo tamaño. ¿Cómo me vería, verdad? Como un E.T., como un extraterrestre, yo creo. Entonces no puede ser. Necesitamos ser conscientes de que
Cada uno tiene una función. Y ahí es donde entra la humildad, hermano. Exactamente. La humildad. Eso es lo que debe grabar, la humildad. Exacto. Y para eso hay que ver a Jesús. ¿A quién se nos tiene que grabar la humildad? A mí. El hermano Albino quiere agarrar parejo, dice. No, está bien, sí, entiendo el punto. Bueno, creo que vamos a dejarle así.